El rancho de los vecinos. En mi niñez, llegué a vivir en el estado de Baja California. Te estoy hablando de la época de los setentas. Obviamente este estado se distingue demasiado por todas y todas las personas que les gusta viajar hacia el otro lado, creyendo que de alguna forma van a tener una mejor condición de vida. Sin embargo, no siempre llega a ser así. En ese tiempo, habían muchos ranchos por la zona. Era fácil que tú todavía, en esa época, vieras a personas andando a caballo. No necesariamente en auto, sino a caballo, como si se tratara de todo un pueblo. En ese tiempo no le podía llamar yo ciudad. Sin embargo, todas las experiencias que tuve ahí de pequeño fueron muy buenas. Llegué a tener amistades que hasta el día de hoy las sigo tratando. Llegué a aprender mucho sobre temas como la vida, el trabajo duro, cómo esforzarse para salir adelante y sobre todo aprender a lidiar con las carencias dentro de casa. Mi familia se sostenía prácticamente de los oficios que sabían hacer. Mi padre se dedicaba a esas personas que pueden arreglarlo todo, desde problemas con la luz, el agua, el gas y problemas de ese tipo que son cotidianos dentro de casa. Mi mamá, por su lado, tenía algunos animalitos como en un pequeño corral. Te digo que en ese tiempo, todo por aquí era un pueblo gigante, o pequeños pueblos divididos por ranchos. Los animalitos de mi mamá nos permitían también salir adelante, ya que cuando ella lograba vender una buena carne o sus animales dejaban buenos alimentos, pues obviamente podíamos comer un poco mejor. Curiosamente, al lado de nuestro rancho había unos vecinos que a mi punto de vista siempre fueron muy reservados. Estos vecinos, hasta cierto punto, casi nadie los conocía. Sabíamos que vivían ahí y que existían también, pero casi nadie de los vecinos se llevaba con ellos. Era como si estas personas fueran punto y aparte, lo cual a todos en la comunidad siempre se les hizo demasiado extraño, ya que mi madre siempre hablaba mal de ellos, expresándose y utilizando palabras como dando a entender de que ellos eran brujos o que hacían brujería. Ya sabes, la ignorancia muchas veces de la gente de antes. Aventaban comentarios así, sin muchas veces conocer a las personas. Mi papá era un poco más reservado. Él pensaba que tal vez estas personas simplemente no les gustaba socializar mucho, y tal vez por eso era que casi nadie los conocía. Algunas veces por las noches, de aquel rancho y de esa casa, se llegaban a escuchar muchos gritos, sobre todo de la esposa de ese señor, la cual, por alguna razón, quiero suponer yo, discutía con su marido.
Esta familia se componía de ellos dos nada más. Hasta donde nosotros sabíamos, eran una pareja sin hijos. En esa época, yo tenía 16 años. Era lo suficientemente grande como para ya darme cuenta de que esa familia o esa pareja tenía muchos problemas maritales. Al hombre, yo lo llegaba a ver que salía desde muy temprano, y eso a veces, porque había ocasiones en las que yo me levantaba a las 4 de la mañana para tomar un poco de café y salirme a trabajar. En mi familia éramos muchos hermanos y hermanas, y obviamente con lo que trabajaban mis papás no nos alcanzaba para poder vivir bien. Es por eso que yo le ayudaba a mi mamá en el rancho, y en algunas ocasiones más me iba a trabajar también con mi papá para ayudarle de chalán, o incluso llegué a tener uno que otro trabajillo por fuera. A mi edad sí podía hacer de todo, pero no tenía mucha experiencia en el mundo laboral. Y siempre que estás chavo, no te dan trabajo tan fácilmente. Recuerdo bien que a veces en las mañanas llegaba a observar cómo ese hombre se iba siempre en su caballo, mientras que su esposa lo despedía desde la puerta de su casa. Hubo una ocasión que me tocó ver cuando ellos regresaron un día por la tarde. Ellos venían acompañados de una muchacha muy bonita. Me acuerdo bien de esto porque esa chica me gustó al momento desde que la vi. Me acuerdo que les comenté esto que vi en mi casa, y todos pensamos que a lo mejor se trataba de alguna sobrina o alguna ahijada de ellos. Algunos días después, mi madre nos dijo que llegó a ver a otra muchacha que había llegado a ese rancho. Y con el paso de las semanas y los meses, nos dábamos cuenta que de forma constante, cada vez y cada vez más, llegaban nuevas chicas a ese rancho. Sin embargo, no tenía al menos yo o mi familia algún recuerdo de llegarlas a ver por ahí, ya sea trabajando o que salieran de la casa o que regresaran. Solamente las veíamos una vez y nada más. Era algo extraño, de entrada, porque esa familia no se llevaba con nadie, y se me hacía aún más extraño que ciertas jovencitas transitaran ese rancho, y al mismo tiempo que nadie más las volviera a ver. Digamos que todas las habladurías de mi familia y de otros vecinos que también tenían sus ranchitos se empezaron a hacer más y más grandes. Todos esos chismes y esas pláticas llegaron a oídos de la policía, o en aquel tiempo el sheriff del pueblo, por así decirle. Y así fue como una madrugada el sheriff fue a verificar esa casa y ese rancho, y lo que encontraron fueron una serie de escenas sumamente perturbadoras y terribles. Para no hacerte
la historia aún más larga. En esa casa encontraron 4 cuerpos diferentes de mujeres. Por lo que llegamos a ver y a saber también fue que estas chicas venían de pueblos vecinos. Algunas de ellas, por desgracia, no tenían muchas partes de su cuerpo. Nunca supimos si estas personas les hicieron eso. Solamente las encontraron ahí, porque a pesar de que la policía y muchos vecinos se integraron a esa investigación, nunca encontraron el paradero de esa pareja. Solamente encontraron los cuerpos de las chicas. Te hablo de que algunas de ellas no tenían una mano, una pierna y otras partes vitales de su cuerpo. Esto lo supimos con más detalle porque mi mamá y el sheriff o el policía del pueblo se llevaban muy bien, ya que de niños sus familias eran muy amigos y algunas ocasiones este señor venía a comer o a cenar a la casa. Es por eso que en sus visitas nos llegó a contar más detalles de cómo eran los estados de los cuerpos de las chicas. Él nos decía que la investigación continuaba, pero había muy poco para poder dar con el paradero de aquella pareja, puesto que por los hechos y las cosas que encontraron en esa casa, era como si estas 2 personas se hubieran esfumado de la faz de la tierra. No había ningún rastro o algún indicio que dijera o hablara sobre su paradero. Esto me hace pensar que nunca sabes con qué tipo de personas convives y que nunca terminamos de conocer a alguien en lo absoluto. Sin embargo, las cosas que encontraron, o a las personas más bien, que se hallaron en el rancho en aquella madrugada, es algo que a veces me sigue perturbando en mi día a día. No me imagino el dolor de todas esas familias que jamás volvieron a ver a esas mujeres. Buenas noches, comunidad. Antes que nada, queremos pedirles a todos y a todas ustedes que tengan mucha prudencia y mucho respeto por el relato que nos acaban de contar. Es una tristeza y una verdadera pena lo que pasó con estas mujeres, sobre cómo las encontraron y el triste final que tuvieron en sus vidas. Para este tipo de temas o este tipo de historias, les pedimos mucho respeto, más de lo habitual, por la delicadeza de la situación. Habiendo dicho esto y compartiéndolo con ustedes, me gustaría saber cuál es su punto de vista, cuál es su opinión sobre este relato. Por favor, anímese a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Atenderemos todos y cada uno de ellos, ya que este en particular es uno de los casos
más extraños y perturbadores que ha llegado a este espacio. Sin duda, me gustaría saber más información sobre esto y espero que el culpable o la culpable o todas las personas involucradas sí se hayan visto las caras con la justicia. De igual forma, también los invitamos a que se animen a dejar su historia, su relato, esa anécdota que nadie les creería, comunidad. Ya saben que este espacio está diseñado para contar esos relatos. Siéntanse con toda la confianza de compartirnos lo que ustedes quieran. Por el momento, ya no los interrumpimos más, comunidad. Y por favor, no se despegue del capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Los animales de la granja. Vivo en la Ciudad de México. Me llamo Mariano, pero la familia de mi mamá viene del estado de Zacatecas. Desde que era muy pequeño, tuve la oportunidad de visitar este rancho en múltiples ocasiones. A pesar de que nosotros vivíamos en la ciudad, mi madre siempre había sido muy apegada a sus papás. Y en vacaciones o en cualquier momento en el que teníamos la oportunidad de darnos una vuelta para ver a los abuelos, mi mamá siempre la aprovechaba. Mis abuelos eran personas muy generosas, bastante amables, de esas personas que con solo verte por un momento te hacen sentir bien, te ofrecen de comer, te preguntan cómo estás, y su nivel de atención era sumamente increíble. Ya tiene más o menos unos 5 años que los abuelos fallecieron. Fue una pena todo lo que tuvieron que pasar antes de despedirse de este mundo, ya que las enfermedades que tenían eran devastadoras. El cáncer y la demencia senil llegan a ser enfermedades sumamente aterradoras, y más cuando tienes la oportunidad de verlas de cerca. Sin embargo, hay una anécdota que tengo que siempre me marcó desde que era pequeño. Hubo una ocasión en la que visitamos a los abuelos cuando yo tenía más o menos unos 7 u 8 años. Mis abuelitos tenían una gran variedad de animales, desde mascotas adentro de la casa como perros y gatos, hasta las que estaban por todo el rancho. En especial, había una vaca que me hacía sentir un poco incómodo. Esta vaca, desde que tú la observabas, parecía como si se tratara de una persona. No sé cómo explicarlo, pero la forma de sus ojos y el hecho de cómo se comportaba en la granja era lo que a mí me hacía sentir mucho miedo cuando estaba pequeño. Siempre le expresé esto a mi madre. Le decía que esa vaca me hacía sentir incómodo o raro por alguna razón, mientras que ella nunca me contestó nada, solamente me escuchaba, pero nunca recuerdo que me hubiese dado una respuesta o que me dijera algo para hacerme sentir mejor. Supongo que por mi edad, en vista de que mi madre no me daba una respuesta, también le llegué a hacer estos comentarios a los abuelos. Mi abuela me decía que todo estaría bien, que solo era una vaca y que no tenía nada por qué preocuparme, mientras que mi abuelo tenía el mismo comportamiento que mi mamá. Solamente se me quedaba viendo y me escuchaba, pero nunca me contestaba o me decía algo más. Digamos que la única que buscaba tranquilizarme era mi abuelita. Precisamente
durante aquella visita que tuvimos en la casa, o en el rancho más bien, de los abuelos, una noche vi algo sumamente interesante. Al principio, no creía lo que estaba viendo, y creo que fue solamente una extraña coincidencia. Verás, cerca de donde estaban las vacas, había una toma de agua, y a veces, cuando no había agua en la casa, teníamos que acarrear agua desde ahí. En ese momento mi mamá me pidió una cubeta grande de agua, y mientras estaba llenando esa cubeta en esa llave, observé cómo había dos vacas que estaban juntas. Aparentemente, solamente estaban caminando y comiendo algo de pasto, pero detrás de ellas se empezó a acercar la vaca que a mí me daba miedo. Desde que la miré, observé rápido el balde de agua. Por alguna razón quería que éste se llenara de inmediato, para de esta forma poder regresar lo antes posible a la casa. Mientras que miraba cómo se iba llenando aquella cubeta, escuché un pequeño shiseo, es decir, ch, ch. Cuando escuché ese ruido, volteé a ver por inercia a las vacas. Y ahí vi cómo la vaca que a mí me daba miedo me estaba mirando fijamente. Y esa vaca parecía que al mover su trompa estaba haciendo ese ruido. Cuando me le quedé viendo a esta vaca, por alguna extraña razón, no podía dejar de mirarla. Era como si en mi mente estuviese tratando de entrelazar el ruido que había escuchado al mirarla a ella de frente. En ese momento no me di cuenta, pero me estaba acercando poco a poco hacia donde estaba esa vaca. Y pocos centímetros antes de llegar hacia ella, el abuelo me tomó del hombro. De hecho, cuando mi abuelo me tocó, me asusté de inmediato, ya que ni siquiera lo había escuchado acercarse. Era como si yo hubiese entrado en un trance y me hubiese perdido en ese momento. Y no me di cuenta de que lentamente me estaba acercando, casi enfrente de aquella vaca. En ese momento mi abuelo le dio un golpe con un fuete a la vaca, y ésta de inmediato salió corriendo para meterse al corral. Ahí mi abuelo me miró de frente y me dijo de una forma muy seria que a esa vaca nunca me acercara. Si por alguna razón, hijo, llego a observar que te acercas a esta vaca, tú y yo vamos a tener muchos problemas y te voy a castigar. Así que es la primera y la última vez que te digo que no quiero ver que te acerques a las vacas. Posteriormente de que mi abuelo me dijo eso, él tomó la cubeta llena de agua y los dos nos metimos directamente a la casa. No comprendía por qué mi abuelo se había comportado de una forma tan imponente conmigo, y la verdad es que sí me asustó demasiado. Curiosamente, después del funeral de mis abuelos, platiqué un poco con mis primos y algunos familiares más sobre ese rancho. Hablábamos de detalles generales, desde cómo lo cuidaban los abuelos, todas las actividades que hacían, y de cierta manera, cómo ellos dos, solos, podían sacar adelante todo lo necesario para que el rancho funcionara. Sin embargo, uno de mis primos tocó el tema de los animales, específicamente el de las vacas. Y ahí fue cuando el hermano mayor de mi mamá nos contó algo sumamente extraño. Mi tío nos dijo que cuando él era pequeño, mi abuelo se había hecho de muchos animales, tratando de tener gran variedad de ellos para poder vender su carne y que estos mismos también
le ayudaran a sacar a flote el rancho. Pero él nos comentaba que esa vaca en lo particular le hacía sentir mucho miedo. Y aunque en muchas ocasiones él trató de que esa vaca se perdiera, es decir, luego dejaba el corral abierto o la llevaba caminando a otro lado y ahí la dejaba, pero esa vaca siempre regresaba. Nunca se puede explicar esa parte, y mucho menos cómo es que cuando nosotros estábamos pequeños, esa vaca todavía seguía con los abuelos. Él nos decía que más o menos el promedio de vida de las vacas no era tan largo como para que esa vaca todavía continuara con vida. Es por eso que tanto el abuelo como la abuela trataban de ignorar la presencia de aquella vaca. Sobre todo porque hay muchas historias más sobre ella, ya que mi tío me cuenta que en alguna ocasión escuchó que alguien estaba llorando desde el corral de los animales. Y en esa madrugada el tío se levantó para ver qué era lo que estaba sucediendo, ya que él pensaba que posiblemente alguien se había metido o estaba invadiendo su propiedad. Y ahí fue cuando se dio cuenta cómo esa vaca estaba llorando. Vio textualmente cómo la vaca lagrimeaba y al mismo tiempo con su trompa hacía gemidos como de una persona cuando está llorando. Experiencias con este animal sobran, y sobran demasiadas en mi familia. Sin embargo, no entendemos cómo es que los abuelos nunca la sacrificaron o se deshicieron de ella de alguna u otra manera. Sin embargo, esta es la experiencia más extraña que he tenido en un rancho. Y vaya, que he visitado demasiados, ya que no solo acostumbraba a estar en el rancho de mis abuelos, sino también en el de otros tíos y otros amigos que llegué a hacer allá, en mi juventud y en mi adolescencia. Pero el recuerdo de aquella vaca, de cómo me hizo ese día, es algo que a mí no se me olvida. Y lo que mi tío nos contó sobre cómo la vio llorando una madrugada es algo sumamente peor. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Sin duda, hay muchas clases de animales que pueden llegar a ser incómodos. Hay personas que luego no soportan ver a los insectos, a las cucarachas, moscas, mariposas. Otros más no les agradan los gatos y cosas así. Sin embargo, nunca he llegado a ver en mi vida un comportamiento tan explícito como el que nos acaban de contar. Sin duda, esta es una de las historias más extrañas que he llegado a escuchar en toda mi vida. Les invitamos a que se animen a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de leerlos y de escucharlos también. Ya saben que en este espacio siempre debemos de tener mucho respeto por todas las historias y los relatos que ustedes se animan a contarnos, ya que de esta manera podemos conocer más experiencias de tipo paranormal o aterradoras. De igual forma, los invitamos a que se animen a compartir su relato a través de nuestro correo, de nuestro WhatsApp, y que nos cuenten aquella historia o aquel relato que nadie les creería, comunidad. Esta noche nuevamente les está hablando Damaso, y esperamos que hayan disfrutado mucho el capítulo del día de hoy. Y por favor, no se despeguen todavía de nuestro canal de YouTube, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.